Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema bueno, no es casualidad que lo hablemos este mes, porque el día 13 se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y bueno, mira, vamos acá a aportar algunas ideas que nos parece pueden ser interesantes. La depresión, ¿no? ¿Qué se puede decir? Eh, Vamos a partir de la etimología. Etimología significa hundimiento, ¿no? Y, y me parece interesante eso porque el hundimiento como síntoma está muy presente dentro de la depresión y del discurso del depresivo. Tú hace poco, fuera de cámara, me hablabas de la importancia de diferenciar lo que es tristeza y depresión. Pues eso es importante y también podemos continuar por allí. La tristeza es una emoción normal, una emoción común que viene en respuesta por lo general, a pérdidas, ¿no? Que se puede presentar ante otras circunstancias, pero por lo general las pérdidas derivan en una tristeza. Ahora, la depresión es algo mucho más profundo, mucho más complejo, es una enfermedad que está compuesta de un conjunto de síntomas dentro de los cuales aparece la tristeza, ¿sí? Que no es el único, uno fundamental, pero aparece la tristeza. Y esta tristeza que está dentro de la depresión es una tristeza particular, una tristeza que uno llama hipertímica, es una tristeza intensa, es una tristeza que se sostiene en el tiempo, es una tristeza que muchas veces no es reactiva a situaciones, ¿okay? Es una tristeza displacentera, ¿okay? Puede generar malestar al sujeto y al entorno, y es una tristeza que se acompaña de otros síntomas que, bueno, también me imagino que tú querrás plantearlo. Claro, no, pero me parece una buena introducción porque es como tú dices, ¿no? O sea, entender que una de las cosas que va a estar presente en la depresión es la tristeza, pero además que no es el único síntoma, las características de esta tristeza, al igual que el resto de los síntomas, tiene unas características particulares que vamos a tener en cuenta como para diferenciar criterios de salud de enfermedad, que los hemos hablado anteriormente, que es la frecuencia, la duración y la intensidad. Entonces, la depresión va a tener una duración. Los síntomas van a durar por lo menos 2 semanas y va a tener una intensidad, se va a presentar la mayor parte de los días, casi todos los días, llegando a una intensidad que la persona o sea, le va a generar a la persona un deterioro en su funcionamiento general, en su funcionamiento cotidiano, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, etcétera. Entonces, ya por ahí, ya podemos entender, ir diferenciándola de lo que la gente lo conoce coloquialmente como está deprimido. ¿Ok? Sí, sí, ese criterio que Dani dice de 2 semanas es lo que uno utiliza para hacer el diagnóstico. O sea, si una persona tiene 2 semanas sostenido, por lo menos, estos síntomas, ya es criterio para no hacer un diagnóstico de depresión. ¿Ok? No es que la depresión va a durar 2 semanas nada más, puede durar años, puede durar mucho tiempo. Menos que aclaraste, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si te gustaría así como comentar, vamos comentando un síntoma uno y uno, pues Okay. para hacer así como interactivo. Bueno, vamos a empezar por los síntomas principales, ¿verdad? Que es como, si tiene esto, es evidente, ¿no? Que tiene una depresión. Ya el primero lo comentamos, que era la tristeza profunda, ¿no? El segundo es la anedonia, que es el término clínico para hablar de la pérdida del placer. La pérdida del placer en general en todas las actividades e incluso en actividades que la persona le solían agradar. Entonces, esto, como lo hablábamos fuera de cámara, puede representarse en distintas cosas, o sea, ya no siente placer en salir, no siente placer en tener relaciones sexuales, en compartir con familiares, etcétera. Sí, sí. Otro síntoma importante es la hipobulia, ¿okay? Que es la pérdida de la voluntad, ¿okay? Que uno lo ve reflejado, por ejemplo, en esa persona que no quiere levantarse de la cama, una persona que no quiere asearse, una persona que no quiere trabajar, no quiere estudiar, es como que si nada le motivara, ¿no? Eso clínicamente uno lo conoce como hipobulia. Claro, pero antes de pasar al siguiente síntoma, me gustaría detenerme aquí porque un error común que hace la gente que está alrededor de la persona deprimida es precisamente hablar de consolar a la persona o tranquilizarla
recomendándole, aconsejándole que ponga de su parte, ¿ok? Que como que si fuese cuestión de voluntad, de simplemente decidir pararte para adelante. Entonces, pon de tu parte, tienes que cuidarte, tienes que salir, tienes que... Y si entendemos este punto ya, o sea, que parte, ya vamos a ver en la etiología, y uno de los síntomas es precisamente esto, no podemos pretender ayudar a la persona deprimida, aunque tengamos una buena intención, diciéndole cosas relacionadas con que ponga de su parte, porque uno de los problemas es ataca la parte de la voluntad. ¿Okay? Sí, sí, es clave lo que está diciendo Dani, que la persona no puede, simplemente no puede hacer. Claro. Fíjese, uno no agarra y le dice a alguien con una fractura de pierna, así como que, pero ¿por qué te quejas que te duele, que no te duela, no sé qué? Claro, la fractura es visible, uno puede entenderlo, eh, pero es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, es una lesión, ¿no? Pero vamos a poner, la depresión es una condición que genera esto. ¿Okay? Entonces tú no le puedes pedir a alguien con una condición que simplemente por voluntad lo cambie, porque no puede hacerlo. Vamos a poner un ejemplo que lo había escuchado de un psiquiatra, ¿no? Se llama Manuel Ortega. Él decía que muchas veces el entorno, incluso otros médicos de otras especialidades, saboteaban mucho en este tema de la depresión, puede que tenga que ver con el desconocimiento, porque él decía, si la gente piensa que con la depresión se puede salir con voluntad, ¿ok? Como que poniendo de la parte de uno, ¿por qué la gente no dice lo mismo, por ejemplo, cuando alguien tiene un asmático, tiene una crisis asmática? Alguien no le dice, mira, pero pon de tu parte y abre un poquito más los bronquios, haz un esfuerzo para que puedas respirar mejor. Nadie te dice eso, ¿verdad? Claro, Bueno, en el caso de la depresión es igual. claro. Me toca a mí el siguiente síntoma. Eh, Bueno, no me acuerdo. yo creo que sí. No, sí, ¿No? yo dije lipobulia, Que Ok, yo diría que son como que los tres síntomas focales, ya con esos tres síntomas uno puede pensar en que una persona, si se mantiene en el tiempo, todo esto, una persona puede estar deprimida. exacto. Entonces ahorita vamos a pasar a los síntomas como secundarios, ¿no? Que se añaden, que esto va a variar de persona a persona. No vamos a esperar que en cada persona la depresión no se va a manifestar igual. Entonces, otro síntoma es el cambio en el apetito, en la alimentación. La persona va a consumir, va a alimentarse más en exceso o va a reducir el consumo de alimentos. Sí, otro síntoma importante que se ve, tiene que ver con el patrón de sueño, que puede estar, o sea, la persona puede tener una hipersomnia, que es dormir mucho, o un insomnio, que es la ausencia de la posibilidad de dormir o de mantenerse dormido. En estos casos son personas que se despiertan mucho en la noche. Me parece también importante, porque estamos hablando de síntomas, explicar brevemente qué es un síntoma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con algo actual. COVID, la COVID es una enfermedad, ¿ok? Los síntomas del COVID son tos, la Fiebre. fiebre, y otras cosas allí que ahora no se me vienen a la mente. Entonces, esos son los síntomas que componen la enfermedad. Eso es lo que estamos hablando nosotros ahorita. ¿Qué compone la depresión? ¿Okay? Y ya de entrada hemos hablado nada más como de 4 o 5, no me acuerdo, y estamos viendo que es algo que va mucho más allá de una tristeza común, ¿no? O sea, que se puede ya hacer la diferencia entre lo que es estar triste y lo que es estar deprimido. Claro. Y yo me acuerdo que iba a decir, bueno, claro, que también esto, que con los cambios en el patrón del sueño, se puede ver que la depresión se puede presentar también con síntomas de ansiedad y eso va a afectar el patrón de sueño, ¿no? Una persona que además de depresión presenta varios síntomas relacionados con la ansiedad, va a tener mayor dificultad para quedarse dormida, o para conciliar el sueño o para mantenerlo. El siguiente síntoma que me tocaba decir es la fatiga o la falta de energía. Es muy común que las personas deprimidas, o sea, la persona que está alrededor lo puede evidenciar, okay, es evidente ese cambio, pero también lo puede manifestar, que ya no tiene energía para hacer las actividades que solía hacer en el día a día. Sí, Y bueno, esto se relaciona con el síntoma que tú dijiste antes, que es el cambio en el patrón del sueño. Entonces vemos que son personas que o se la pasan mucho tiempo acostadas dormidas o casi no pueden dormir o cuando se levantan incluso sienten que no tuvieron un sueño reparador. sí, sí. La depresión duele, la depresión duele emocionalmente y también duele en el cuerpo.
Muchas veces la persona puede tener cefalea, dolores estomacales, incluso dolores musculares. Por eso hay una relación muy estrecha entre fibromialgia y depresión, por ejemplo, ¿no? Que la fibromialgia técnicamente es como una alodinia, que es sentir dolor por cosas que incluso no generan dolor. Pero entonces, esta combinación entre el dolor y la depresión es muy interesante y aparece como un síntoma también, ¿no? Que es que el depresivo siente dolor, siente un dolor importante del que siente que no puede salir y se conecta con otros síntomas. Yo estoy diciendo dos a la vez, disculpa, No, está bien. que es la visión de túnel, que el depresivo siente que no hay salida de donde él está, de donde él o ella está metido. Claro. Otro síntoma importante es más a nivel motor, que es evidenciable por las personas que rodean a la persona deprimida, que es que la persona se puede mostrar más de manera enlentecida, no solamente en sus movimientos, sino también en su lenguaje, o también se puede mostrar inquieta, ¿ok? Un poco más agitada, que no puede estar tranquila, serena, y eso también se relaciona también con los síntomas de ansiedad que pueda también estar presentando. Sí, sí. Yo siguiendo con estos síntomas de los pensamientos, Ujú. la división de túnel, hay pensamientos, pues podemos decir, negativos, pensamientos ligados con ideas negativas. Por ejemplo, el depresivo puede pensar que no vale, puede pensar que su vida o él es un miserable, puede pensar que es causante de muchas desgracias, eh, tiene una baja estima personal por lo general. Y estos síntomas de estos pensamientos muchas veces son delirantes también. O sea, que cuando uno dice delirante es que no tiene que ver con la realidad, que es rígido y que causa cambios en el comportamiento. Son como que las tres características de unidad delirante. Lo delirante refiere a que hay algo que no tiene un contacto con la realidad, o sea, que la persona está psicótica. ¿Okay? Entonces, Claro. muchas veces el depresivo se puede psicotizar. Yo, por ejemplo, he atendido pacientes depresivos, sobre todo en la época que estaban trabajando a nivel hospitalario, que tenían ideas como que por su culpa el país, o sea, que él era uno de los causantes del deterioro del país porque él no estaba produciendo. Y esto es una idea rígida, fija, Y era una idea que, como dices, tiene algo de omnipotencia, ¿no? Porque él es como el responsable, o sea, está relacionada con la omnipotencia y la culpa, porque él es el responsable de las desgracias del país y como que está en él hacer ese cambio. sí, es que, claro, hay un tema interesante, por lo menos el diagnóstico diferencial entre un esquizoafectivo y un depresivo psicótico, ¿no? Había que meterse también por allí, pero lo que tú estás diciendo, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, también tiene sentido, porque la depresión pasa por un narcisismo, que eso para mucha gente puede ser contradictorio porque se tiene esa idea de que el narcisismo es una cosa que tiene que ver con la belleza, el amor propio, el Con estar la... pendiente de aspectos positivos, pero es un narcisismo maligno en tanto hay un ensimismamiento, hay todo algo volcado sobre la misma persona, pero ¿qué es eso que está volcado? Aspectos negativos, ¿no? Pero de ahí no puede salir. Entonces, claro que tiene un sentido esto, ¿no? Claro. Y bueno, para resumir, estos síntomas en general van a afectar, alterar, ok, a nivel cognitivo a la persona, al punto que la persona no va a poder ni mantener la atención, ni concentrarse, ni tomar decisiones, ¿ok? Y en resumen, a nivel de cognitivo, ¿verdad? Esta persona va a tener una alteración en la visión de sí mismo, que es eso que dijimos de baja estima, en la visión quizás de los otros y en la visión del entorno, que esto se relaciona con el síntoma de visión de túneles. Todo se va a ver muy negro, muy oscuro, no hay salida, no hay alternativa, o sea, como, Sí, como muy pesimista de todo. sí. Ahora, eh, para hablar de depresión no se tienen que presentar todos estos signos. Basta con que estén estos tres primeros que nosotros dijimos para no hablar de depresión. Otro síntoma es las ideas de muerte o la ideación suicida. La persona puede pensar frecuentemente con respecto a la muerte, te puede tener ideas y estas ideas de muerte no es igual a ideación suicida. Ideas de muerte pueden ser que la persona piense o sienta que es mejor estar muerto que vivo, que no vale la pena vivir,
pero si se explora, puede que la persona no llegue a una ideación suicida porque no tenga un plan, pero igual es otro síntoma importante, ¿no? Es un síntoma fundamental, aunque más adelante nosotros vamos a aclarar que el suicidio no es exclusivo de la depresión, ¿no? Se suele hacer como esa relación así, causa-efecto, como que si la depresión es lo único que derivará en suicidio. Estos síntomas no se tienen que presentar todos en conjunto para uno hablar de depresión, bastan con que se presenten los tres primeros para ya uno pensar en un episodio depresivo. Cuando uno organiza los síntomas y la enfermedad que tiene el sujeto, un poco para hacerse una idea de cómo es el tratamiento que va a requerir, qué tan grave es lo que le está pasando a la persona. Y uno estratifica. Puede ser una depresión leve, moderada o grave, ¿no? Igual que uno también evalúa otras cosas, por ejemplo, si es un episodio depresivo o si es un trastorno depresivo recurrente, algo que ha pasado varias veces en su vida, o si se combina con una enfermedad médica, o si se combina con un trastorno de personalidad, o sea, uno hace una exploración mucho más amplia que no vamos a entrar en detalle aquí, ¿no? Claro, o sea, es lo que les queríamos decir. Este tema es mucho más complejo que obviamente lo que estamos diciendo en este video tan corto, pero creemos que aquí vamos a recoger la información fundamental con un fin psicoeducativo para que esto sirva para, bueno, darles como un poco más de poder a través de la información para saber cómo manejarse en estos casos. Y bueno, vamos a ver más adelante de algunos errores que se suelen cometer en el entorno de una persona que padece depresión. Bueno, entonces siguiendo lo que tú decías de la gravedad con la que se puede presentar la depresión, me parece importante decir que tenemos un nivel más leve, más moderado y más grave. ¿Ok? ¿Por qué me parece importante esto? Además de que le sirve al profesional para saber cómo dar un tratamiento. Para el conocimiento general es importante para entender por qué, o sea, por qué no esperamos que todas las depresiones vayan a lucir igual y no todas las personas deprimidas van a tener una ideación suicida o no todas las personas con depresión van a estar hospitalizadas. Hay algunas personas deprimidas, que son las del nivel leve, que quizás pueden seguir haciendo ciertas actividades del día a día, pero con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Entonces no vale la pena imagínense que esa persona con el nivel de sufrimiento que está, si no se le identifica lo que tiene, si no se diagnostica y no se trata, eso va, o sea, ella se va a mantener así funcionando con un esfuerzo excesivo y sufriendo sin necesidad. En el nivel ya moderado grave, vemos que el deterioro es más intenso, ¿ok? Puede haber la ideación suicida, puede existir síntomas psicóticos, ¿ok? Y por lo menos en el nivel ya más grave, que requiere hospitalización, que la persona no va a poder ni trabajar, ¿ok? Para que tengamos más o menos una idea. Que hay distintos niveles, o sea, que no se va a presentar esta enfermedad de igual manera en todas las personas. Claro, claro. Eso también ayuda a que uno aclare, ¿no? Al punto cuando se presenta esta comparación. Dice, bueno, pero fulanito está deprimido y no se puede ni levantar. O sea, yo no creo que tú estés deprimido. Tú debes tener, no sé, que no le pones ganas. Pero no, o sea, está estratificado, ¿no? Hay niveles. O quiere evitar las responsabilidades o las labores. Exacto. Entonces, en vez de estar deprimido, eres un sinvergüenza, ¿no? También es algo que es frecuente la depresión, ¿no? O sea, leíamos recientemente que a nivel mundial más de 260 millones de personas padecen de la depresión y esos son los que se diagnostican. Porque como tú dices, hay un grupo que por ahí se mantiene funcional, que no asiste a la consulta y que está deprimido también. Y es un grupo enorme, sobre todo de la población masculina. Claro, y realmente eso no tiene sentido que siga pasando esto en este momento. O sea, si ya sabemos que tantas personas en el mundo sufren de este trastorno que no discrimina estratos sociales, edad, nivel, nada. Entonces, deberíamos acudir. O sea, ¿por qué pasar por ese sufrimiento, ok? Y seguir deteriorándonos en vez de buscar ayuda, sentirnos mejor y poder ser seres más funcionales. O sea, no quedarnos con ese estigma de esto da vergüenza, esto no se lo digo a nadie porque soy débil, no.
Sí, sí. Afortunadamente han habido progresos importantes. Por ejemplo, no es lo mismo el impacto de decir que tiene una enfermedad mental hace 60 años que ahorita, pero queda un camino por recorrer. Queda un camino por recorrer y por eso me parece, yo insisto, yo casi que digo esto cada todos los videos, ¿no? Pero me parece importante este tipo de espacio, ¿no? Por eso. No, no es por alardear, porque nosotros estamos haciendo esto que es importante, realmente espacios en donde se ofrezca psicoeducación de temas que son relevantes, sí sirve de algo, ayuda. Bueno, otro tema hablando de esto es que también la depresión se puede presentar en cualquier edad, aunque no lo creamos, incluso los niños pueden deprimirse, pero tiende a ser más frecuente en ciertas edades en ciertas etapas, perdón, donde hay crisis como de desarrollo, cambios significativos, por ejemplo, en la adolescencia, en la tercera y cuarta década de la vida también es frecuente. Y se Y presenta, no, dilo, te estoy y se interrumpiendo. con mayor prevalencia en las mujeres. Si quieres, explica tú esa parte. Iba a comentar a propósito de lo que dice, que también se presenta en niños chiquitos, pero los síntomas lo que dijimos al principio, son síntomas para adultos y para niños son distintos. Tienen unas particularidades, tienen unas características diferentes. Yo creo que nosotros lo hemos asomado cuando hablamos en unos videos de la depresión anaclítica, de SPID, del síndrome del hospitalismo, cuando dijimos, hablamos un poco de eso, pero tiene toda una particularidad. Es un video completo. No, exacto, no lo abordamos aquí porque es un video completo, es un tema extenso, pero lo que queremos es que sepan que existe. O sea, que la depresión se puede presentar a cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier religión, cultura, etc. Exactamente. Estábamos Tú diciendo, dices algo clave, ¿no? Que es una pregunta que la gente también hace, ¿por qué se presenta más en mujeres, no? O sea, ¿cuál es esta cuestión? ¿Qué tiene que ver con que las mujeres son débiles, los hombres son más fuertes, que no sé qué? No, hay varias razones, ¿no? De hecho, que la depresión no es signo de debilidad, eso es ese mito y que quitar. Las mujeres consultan más. Mire, yo trabajo en una organización que se llama Psicólogos Sin Fronteras, ¿ok? Y como se haciendo yo a veces haciendo publicidad. Y yo a veces hago algo que se llama triaje, ¿no? Que es estar recibiendo llamadas y todo esto y orientar a las personas. Y mire, no llevo la estadística exacta, pero si me llega a llamar en un día 20 personas, 19 son mujeres. claro. 19. Y cuando me llama algún hombre, por lo general es joven, y cuando lo hace algún adulto es así como que, mira, pero yo estoy viendo que un amigo muy defendido, ¿no? O sea, se ve todavía esta cuestión de, de, de que se siente vulnerable pidiendo ayuda, ¿no? Eso no es la Claro. única explicación. Hay varias, pero esa es una, ¿no? De que la mujer consulta más. No, y para regresar a esto que tú dices, que la mayoría de los que te consultan son mujeres, ¿no? Creo que está esa idea todavía que es muy machista, que tenemos que mejorar en eso, pero es como, bueno, el tema de la psicología, el tema de las emociones, de hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, eso es muy femenino, eso es muy, eso, o sea, los hombres no se ponen tristes, los hombres no son débiles, porque como se asocia a debilidad, los hombres en tal caso se ponen son bravos, pero eso Sí, de triste, de llorar, de no querer hacer algo, o sea, de mostrarse vulnerable, no es de hombre. de hecho, en Venezuela hay una expresión para cuando un hombre anda con llanto, entonces eso se le dice mariqueras. Exacto. Lo hace, eso son mariqueras. Eh, ¿Por qué? Porque está esa imagen de que el padecer, el sufrir, el llorar es algo femenino, es algo débil, es algo eh, bueno, que refiere a incluso homosexualidad. Claro, y ahí vemos también el sufrimiento de ser hombres en esta sociedad, ¿no? Porque qué difícil, ¿no? No poder expresar el dolor y poder compartirlo porque te recrimina. Igual como a los hombres quizás se le permite más la expresión de la sexualidad en comparación con las mujeres, bueno, se le castiga con esto. O sea, puedes expresar tu sexualidad más libremente que las mujeres, pero no te pongas a decir que te sientes mal, que necesitas ayuda, ¿no? No, exactamente. Mira, otra causa, ¿no? Otra explicación que uno le puede dar a por qué la mujer se deprime más que el hombre es estos desequilibrios sociales.
la mujer lamentablemente aún sigue pasando, tiene menos espacios ejercer su vida, para esparcirse, eh, sí, para tener una cotidianidad. Muchas mujeres que están relegadas al hogar. Hay muchas mujeres que trabajan mucho más que hombres, mujeres que trabajan fuera de casa y cuando llegan siguen trabajando, una explotación en ese sentido. Y sobre todo eso genera una presión, un estrés que recae y tiene impacto en la esfera emocional. Otros son cambios hormonales, ¿no? Que se dan en las mujeres, sobre todo, por lo menos las mujeres pasan por algo que para el hombre es imposible, que una depresión parto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una explicación también bioquímica allí. Eh, la hormona tiroidea en las mujeres que echan más broma que en los hombres. O sea, hay varias razones, ¿no? Que uno puede plantearse allí. Podemos pasar quizás a lo que mucha gente se puede estar preguntando, bueno, pero por qué aparece esto? ¿Por qué aparece esta enfermedad? ¿Cuál es la causa? Sí, sí, sí. Mira, la, eso uno lo conoce como etiología, ¿no? El origen de la enfermedad. Y en salud mental, en psicología clínica, en psiquiatría, uno va a encontrar que no hay, en muchos casos, una etiología. Así que tú digas, mira, aquí está la razón, esta es la razón por la que alguien se deprime. Toma. No, Claro. es muy particular, está sobredeterminada, hay demasiados elementos que pueden estar presentes y nosotros vamos a nombrar muy someramente algunos, ¿ok? Eh, algunos que se han descubierto que influyen bastante. Yo voy a decir, hay algo que se llama, ajá, ¿vas a hablar tú? No, en resumen, que es una interacción de distintos factores. Tenemos factores biológicos, tenemos factores sociales y psicológicos. Puedo empezar yo por uno de los factores biológicos, que es la parte de la herencia. O sea, una persona que tenga antecedentes familiares de personas que hayan padecido de trastornos del estado del ánimo, como la depresión, tiene mayor probabilidad de presentar depresión, pero también están otros factores de riesgo que en conjunto con ese puede aumentar la posibilidad de que lo padezca. Sí, exactamente. Mira, no sé cómo explicar esto sin entrar así como en tecnicismo, no sé, pero es como, eh, hay, No, pero mejor perdón, breve. O sea, mira, entre lo biológico están los neurotransmisores, ¿ok? Son mensajeros químicos, eso es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Dentro de los neurotransmisores hay unas monoaminas que son principales y se han descubierto que tienen un papel fundamental en la depresión. Serotonina, seguramente han escuchado, adrenalina o noradrenalina y la dopamina. Muchos de los tratamientos antidepresivos, de hecho creo que el único que queda aquí en Venezuela, inhiben la serotonina, inhiben la recaptación de serotonina, hacen que haya más serotonina disponible en el cerebro, que no se pierda. ¿Okay? Y eso ayuda a que haya una estabilización, pero eso toma un tiempo, por eso los antidepresivos no actúan de manera inmediata. Entonces toma un antidepresivo y los efectos terapéuticos se empiezan a ver eh, a las 3 semanas, por decirlo de alguna manera. sí. ¿Okay? Eso de todas maneras contamos en la parte del tratamiento de nuevo. Ajá, en la parte del tratamiento. Eso está dentro de unas causas biológicas, ¿no? Eh, y también hay aspectos hormonales, que son cambios que no están directamente en el cerebro, pero generan de una manera secundaria modificaciones, que yo lo nombraba la hormona tiroidea, por ejemplo. Otro es cuando una persona padece una enfermedad física. Hay una relación alta y directamente proporcional entre tener una enfermedad física y estar deprimido. ¿Okay? Claro. Eh, Otros son daños en las estructuras cerebrales dentro del sistema límbico. ¿Okay? Tener algún daño dentro del sistema que regula el afecto va a tener una repercusión en las emociones y puede derivar en una causa depresiva. Claro. ¿Okay?
Y bueno, ya entrando a los factores más psicosociales, personas que hayan tenido situaciones adversas en la infancia, ¿ok? Como situaciones de abandono, de abuso, de pérdida de alguno de los padres, por ejemplo, o no tiene que ser en la infancia, en el transcurso de la vida, algún evento adverso significativo, traumático, también puede tener repercusión, como les digo, la combinación de estos factores que estamos nombrando. Entonces, cuando les hablamos un poco más de esta etiología, pueden ver lo complejo que es este trastorno, que va más allá de simplemente no poner de su parte o algo relacionado con simplemente yo pongo de mi parte, tengo voluntad y salgo adelante, lo propongo, me decido. No, es complejo. Me parece importante decir esto simplemente porque hacia allá vamos. Esto lo hemos hablado tú y yo. Se han Ajá. hecho estudios recientes de que la depresión se ha demostrado que es una enfermedad inflamatoria también. Y hay tratamientos que se han puesto actualmente con remisión total de los síntomas en un día poniendo el tratamiento. Hacia allá vamos, hacia allá se está estudiando, pero es lo que Dani decía, no hay que hacer tampoco un biologicismo y una causa nada más biológica de la enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay todos unos factores psicosociales ahí implicados y somos seres sociales, ¿no? De hecho, eh, dentro de las causas que tú decías, me acordé de un estudio que había leído hace un tiempo. Una de las causas que más deriva en depresión es enviudar. Enviudar. Sobre perder un hijo. Lo que resulta llamativo, porque mucha gente puede decir, oye, pero enviudar es una de las causas que más deriva en depresión. Claro, o sea, si tú quieres resumir la parte de la teología de la depresión desde el punto de vista psicosocial, una palabra se te tiene que venir a la mente, que es pérdida. Pérdida siempre está relacionado con el tema de la depresión, ya sea una pérdida de algo real, concreto o algo simbólico. Bueno, yo creo que por donde hemos llegado, creo que podemos pasar la parte del tratamiento, no sé qué te parece. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho, ¿no? Lo del tratamiento, o sea, no tú, no yo. Bueno, una de las primeras consideraciones con respecto al tratamiento es la farmacoterapia, ¿no? O sea, que es la utilización de medicamentos para tratar el trastorno. El primero que se utiliza son los antidepresivos, que creo que aquí hay dos cosas importantes que debemos mencionar que suele ocurrir, ¿no? Con los antidepresivos. Primero, que ya lo asumo José, que tardan en hacer efecto. Entonces, esto es importante no solamente para el paciente, o sea, para la persona que padece depresión, sino para las personas del entorno, porque si no se entiende esto, se puede abandonar el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a tardar para que se note el efecto, para que reduzcan los síntomas y la persona se sienta mejor de 3 a 4 semanas. Entonces, si ya la persona que sabe eso, a pesar de que no vea mejoría, no va a abandonar el tratamiento. Entonces, eso es importante por un lado. Y por el otro, es que la medicación, luego de que remitan los síntomas, se tiene que mantener la medicación por un cierto tiempo. O sea, hay que seguir la indicación médica. O sea, hay que tener un poquito de humildad y confiar en el médico tratante y entender que hay un protocolo de tratamiento. Y esto se ha estudiado. Entonces, una vez que se remiten los síntomas, a pesar de que el paciente se sienta mejor y ya quiera desesperadamente abandonar porque ¿para qué tomar tanto medicamento? Entender que tiene que seguir tomándola por cierto tiempo para estabilizarse. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con a veces, bueno, no es lo mismo, pero similar a lo que pasa con un paciente, por ejemplo, hipertenso, que en el momento quizás no tiene hipertensión, pero tiene que mantenerse tomando el medicamento. No estoy diciendo que el tratamiento antidepresivo tiene que mantenerse de por vida, eso va a depender del caso, ¿no? Pero hay que seguir la indicación de seguir tomando el tratamiento aun cuando en ese momento no se presenten los síntomas. Sí. Eso que dice Dani es clave porque muchas veces se da depresión, se dan síntomas rebotes, que es que la persona ya había tenido una remisión, ya estaba sin síntomas depresivos, abandona la medicación y hay en el cerebro, como él necesita todavía esa regulación que la da sin medicamento, ¿ok? Hace como un salto, no hay como un choque allí en donde reaparecen los síntomas depresivos.
Mira, a mí me parece que el tratamiento va también con una muy buena evaluación clínica. Tienes que hacer una buena evaluación de la persona, de su historia, ¿ok? Y en función de esa evaluación tú tomas decisiones. No solamente con el tratamiento que puede ser antidepresivo combinado con antipsicótico, que puede ser también combinado con benzodiazepina, que puede, ¿no? Eso depende del caso, sino también con el acompañamiento de la psicoterapia, ¿ok? Bueno, Y esa, disculpa, antes de que desarrolles el tema de la psicoterapia, me quedaron unas cosas pendientes sobre esto. Otra cosa es que es impresionante cómo el entorno, me acuerdo que me pasó con una paciente, que el entorno puede llevar a la persona a abandonar el tratamiento. Me acuerdo que era una paciente que estaba deprimida y su pareja le dijo, claro, porque ella había tenido más de un episodio depresivo y se mantenía tomando la medicación, entonces él le dijo que ella no necesitaba eso, que ella podía seguir funcionando, porque claro, el pensamiento como coloquial común es, bueno, te vas a volver dependiente de esas pastillas. ¿Y por qué tanto? O sea, si ya estás mejor. Entonces, es importante estos espacios de psicoeducación para que entiendan bueno, que hay que respetar a las personas que estudiaron para esto y que se formaron y que no por capricho están ofreciendo que el paciente se mantenga en tratamiento. Entonces, no sabotear el tratamiento y decirle a la persona que está pasando por esto que abandone el tratamiento porque no necesita las pastillas. Y lo otro es que las personas que presentan, una vez que tú presentas un episodio depresivo, la probabilidad de que reincidas es mayor que las personas, casi el doble, que las personas que nunca han tenido un episodio depresivo. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta. sí, sí, tener en cuenta situaciones de duelo, en situaciones donde pueda desencadenar, sean como eh, desencadenantes de una depresión. Eso que dijiste me dejó pensando varias cosas, lo que dijiste al principio del papel de la familia. Primero pensaba en qué otra cosa hace que la persona abandone el tratamiento y es, por lo menos en los tratamientos antidepresivos, los síntomas secundarios. En algunos tratamientos que se da la disminución de la libido, hay personas que abandonan el tratamiento porque dicen como que, bueno, mira, ¿cómo esto me va a ayudar si me está quitando el apetito sexual, que por allí puede que eso tenga que ver con que, bueno, yo recuperaré el sentir algún tipo de placer, no sé qué. Y eso de los efectos secundarios en psiquiatría es un problema. Pues, recuerdo por lo menos cuando uno atiende pacientes psicóticos y le mandan antipsicóticos y hay algunos que producen galactorrea, entonces el paciente empieza a botar, a secretar leche por el pezón o por la tetilla. Entonces, claro, eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. Claro, también dosificado, porque si tú le dices a un paciente, mira, si te tomas esto, te va a disminuir la libido, va a agarrar, y hay una probabilidad de que muera. O sea, En unos países, o sea, eso es obligatorio explicarlo. O sea, todo medicamento va a tener efectos secundarios. Lo que tienen que ver es la relación beneficio-riesgo. O sea, aquí, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que tiene más prioridad ahora? ¿No? O sea, atacar la depresión. Sin embargo, yo no desvalorizo ni le quito importancia a estos efectos secundarios, ¿verdad? Pero lo importante es que antes de abandonar el tratamiento, que es peligroso, es hablar con el médico y consultar sobre estos síntomas secundarios, perdón, sobre estos efectos secundarios para ver qué se puede hacer, si hay que manejar la dosis, si se cambia de antidepresivo, si se puede. Ah, porque otro tema que se me vino ahorita a la mente es hablar del tema de Venezuela. O sea, imagínense una persona con depresión en Venezuela que tenga que comprar antidepresivos por mínimo 6 meses, 9 meses, que es lo que se recomienda. ¿Cuánto está no, costando el antidepresivo que estás allá? la sertralina, por ahí viene, de paso, una presentación con un blister de 10 pastillas. Yo no entiendo por qué viene así, si es un tratamiento a largo plazo. 10 Exacto. pastillas y está sobre está en 8 millones de bolívares. Que 10 en dólares, pastillas. En dólares vamos a poner unos 5 o 6 dólares, dependiendo cómo esté la tasa de cambio. el sueldo mínimo del venezolano mensual es un poco menos de $2. No Entonces, bueno, sé si llega el dólar, no sé cuánto está, pero es una locura. Es una locura exacto. ese tratamiento. Quiere decir que la gente en Venezuela con la salud mental no puedes manejar. O sea, si tienes un nivel clase media, clase baja, no puedes cuidarte. Nosotros estamos viendo el curso natural de las enfermedades aquí. O sea, estamos viendo cómo una enfermedad por sí misma tiene un pico, disminuye y no hace un acompañamiento terapéutico.
pero es muy difícil. Y incluso hay casos en donde mandarle a comprar un tratamiento es hacerle daño. Hay pacientes que no tienen, o sea, tú no le puedes, ya eso le haces Claro. daño. No, y estamos Entonces, viendo, es esto es un complicado. trastorno que genera bastante discapacidad, depende del nivel de gravedad, entonces si le agregamos que no puede recibir tratamiento la persona, imagínense la cantidad de personas en Venezuela que no van a ser tratadas por su trastorno y no van a poder funcionar. Entonces, ¿cómo se puede salir adelante así? Es muy difícil, pero yo sí diría que vamos a seguir con el tema del tratamiento y no desarrollar la depresión en Venezuela, porque, mira, eso es un tema que nos abarcaría, yo no diría un video, nos abarcaría todo un podcast, ¿no? Y nos reuniéndose a hablar de esto todo. Nosotros pensamos en los factores de riesgo asociados a la depresión. Bueno, en Venezuela parece que se cumple con todo. Se cumple Eh, con respecto al tratamiento, solo de la evaluación y hablando de la psicoterapia, ahí uno tiene que decidir muchas veces incluir a la familia dentro del proceso terapéutico. Y si tú no mandas a la familia a psicoterapia, igual tú tienes que hacer un ejercicio de educación. ¿Por qué? Porque muchas veces está la idea que ya el paciente está tomando una medicación, entonces yo no voy a estar pendiente. Y los suicidios suelen ocurrir en ese momento. No cuando ocurre también, ¿no? Pero cuando el paciente está muy, muy deprimido, por ahí no tiene ni siquiera fuerzas para matarse. El paciente mismo te lo dice. Yo no me mato porque no tengo la energía, la fuerza. Cuando toman el tratamiento y tienen algo de energía, de fuerza, de voluntad, ahí ocurren suicidios. Así que están muy, muy pendientes con el paciente, que se tome la medicación, de generar un acompañamiento, que ese acompañamiento no pasa por decir pon de tu parte, sino muchas veces pasa por sentarse al lado y quedarse callado. Y la psicoterapia va a variar, ¿no? Hay distintos enfoques terapéuticos, ¿okay? Y cada terapeuta tiene su enfoque y tiene su personalidad, que eso también, ¿okay? Pero esa combinación de farmacoterapia con psicoterapia en muchos casos es efectiva. Claro. Y bueno, entonces dijimos farmacoterapia, psicoterapia, la psicoeducación involucrando a la familia y también están medidas generales que también son efectivas, que la gente suele subestimar, pero también sí generan alguna ayuda. Hay ciertos cambios que se pueden hacer en el entorno de la persona que pueden ayudar, ¿no? Una persona, si vemos que está pasando por la depresión, hay que hacerle el entorno un poquito más amigable, ¿no? O sea, si el entorno entiende este trastorno, no va a hacer cosas que más bien vayan a generar mayor estrés o mayor incomodidad en la persona que padece la depresión, ¿no? No le vas a exigir más cosas, no le vas a llenar de responsabilidades, no vas a esperar que funcione como normalmente. Y otra recomendación es el ejercicio físico. Evidentemente, en casos de depresión moderada grave, quizás esto no va a poder ser posible porque muchas veces no pueden ni siquiera ni pararse de la cama, ni quieren asearse, ni quieren comer, entonces mucho menos van a querer hacer ejercicio. Pero a los que no estén en ese estado, se le puede incentivar a hacer algún tipo de actividad física, que no tiene que ser CrossFit, ¿no? No nos vayamos a ese extremo. Estamos hablando de algo tan básico como caminar. La recomendación general es 30 minutos, pero lo que sea posible para la persona. O sea, lo importante aquí de las personas que rodean a alguien con depresión no es obligarla a hacer cosas para que se sienta feliz, no, sino acompañarla, como tú dices, a veces incluso calladito la boca, o sea, sobre todo cuando no estamos seguros de qué podemos decir, y incentivarlos poco a poco a ciertas cosas, obviamente depende de la gravedad, ¿no? O sea, mira, vamos a salir a caminar. No, estoy cansado. Ok, pero si quieres podemos ir un rato. Bueno, es que me voy a cansar. Cuando te canses, regresamos. O sea, es como ese acompañamiento sin forzar. O sea, pero estar acompañando. Y otra cosa que me parece importante es validar los sentimientos, porque muchas veces no entendemos a la otra persona, ¿no? Porque se dice mucho de ser empático, pero creo que a veces es difícil ser empático si no se entiende muy bien lo que está pasando a la otra persona. Por ejemplo, es muy común, he escuchado, supongo que tú también, cuando alguien tiene depresión, que la gente del entorno le dice, pero es que si tienes todo, tienes dinero, tienes trabajo, tienes familia, deberías estar agradecido, deberías estar feliz. Ya va, paciencia. Hay que entender que esto no tiene que ver, la depresión no tiene que ver con lo que tengo, con lo que soy, o sea,
eso es muy subjetivo, tienes que entender la vivencia subjetiva de la persona. Entonces, sí, bueno, básicamente eso, o sea, entender y respetar cómo la persona se siente, o sea, no impongas tú cómo la persona se debe sentir dependiendo de la vida que tiene. No, eso no es así. Eso es parte Claro, de la ayuda que se puede hacer desde afuera. claro, eso puede guiar un buen acompañamiento. Eh, Exacto. eh, otro tipo de terapia que se suele utilizar en casos donde la depresión es resistente, ¿okay? Ujú. Donde tú indicas farmacoterapia, indicas psicoterapia y no hay mejoría. eh, Ojo, esto me parece importante decir. Hay que también evaluar siempre la parte biológica. ¿Okay? Yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba psicología, estaba estudiando la carrera, y yo hice pasantía, ¿no? Y yo hice pasantía en el hospital militar y atendía a una paciente y la paciente iba con una depresión intensa. Y yo, la paciente, le consultaba el caso con un psiquiatra, le mandábamos tratamiento antidepresivo y yo hacía psicoterapia, bueno, bajo mi enfoque, que yo tengo una formación con una orientación dinámica. Y yo con la paciente la escuchaba y le interpretaba problemas con la mamá y no sé qué. Terminaron mis pasantías, yo no vi más a la paciente. Luego a mí me toca hacer, yo hice mi posgrado y lo hice en el hospital militar. Y me encuentro a la paciente. Y yo en el posgrado me puse a estudiar otras cosas, puse a estudiar causas biológicas de depresión y todo eso. Y yo recibo la misma paciente y cuando la recibo me entero, allí puedo ver que esa paciente tenía hipotiroidismo, que ese hipotiroidismo estaba causando una depresión orgánica y que si bien es cierto, ella tenía un conflicto con su mamá y ella necesitaba medicación, la paciente no mejoró hasta que no se trató la base, hasta que no se trató el problema principal que estaba causando la depresión. O sea, la señora necesitaba Eutirox y se le Claro, dio. pero la señora también necesitaba trabajar contigo los conflictos con la mamá y todo Seguro, eso. Pero eso es fundamental. O sea, si no se entiende el origen, la etiología de la enfermedad, ¿cómo vas a ofrecer un buen no, tratamiento? No no se puedes. puede. Entonces hay que Por hacer eso, una buena exploración, una buena exploración. Ahora, con la sí. otra medida de terapia que estoy diciendo que cuando no hay, que cuando no hay mejoría, es lo que uno conoce como la terapia electroconvulsiva. Que mira, hablar de terapia electroconvulsiva es todo un video completo porque hay todos unos Es mitos y cosas con controversial. respecto a eso. Y es ¿Ah? controversial porque la gente cree que es controversial, porque la gente cree que eso ya quedó en el pasado, que no se sigue Que ya quedó en haciendo. el pasado, pero se sigue haciendo y es una medida segura, ¿ok? Incluso hay terapia electroconvulsiva que se hace en personas, mujeres embarazadas. Y no tiene que ser doloroso, no. Son medidas de terapia que incluso son bastante efectivas. Yo tuve la oportunidad de ver casos ahí en vivo donde se le hacía terapia electroconvulsiva, tuve una experiencia. Y en pacientes depresivos, la terapia electroconvulsiva, depresivos que no mejoran con otras medidas de tratamiento, es increíblemente efectivo. O sea, tiene una efectividad elevada. Porque técnicamente lo que hace la terapia electroconvulsiva es modificar la sinaptogénesis. ¿Qué es eso? Es como resetear el cerebro. Vamos a ponerlo así coloquialmente, así como un reseteo, que incluso uno lo ve cuando la persona sale de la terapia electroconvulsiva, tiene una amnesia lacunar, no recuerda lo que pasó. Incluso el paciente ni siquiera recuerda que se le hizo terapia electroconvulsiva. Esa memoria la pueden recuperar con el tiempo. Pero hay una modificación, ¿ok? De la sinaptogénesis, de la sinapsis, del origen de esa sinapsis, que puede hacer que haya una remisión de la depresión. ¿Ok? Y otras medidas de tratamiento son estas medidas novedosas que se están usando con las investigaciones actuales de que la depresión es una enfermedad inflamatoria, donde se utiliza ketamina con una sola dosis y ha habido remisión que, bueno, para allá vamos. Bueno, mire, no sé, seguramente quedan muchas cosas por allí. Como dijimos, es un tema amplísimo. Siento que hemos hablado bastante y no hemos abordado todo lo que esto implica. No quisimos hacerlo como una especie de exposición, pero es difícil, ¿no? Porque es querer explicar bien, ¿no? Lo que tiene que ver con la enfermedad. Entonces es buscar un equilibrio allí que es complicado, pero bueno, nos gustaría escucharlos ustedes, pues, escuchar qué tienen que decirnos, qué les pareció, alguna recomendación, no solamente de nuevos videos, sino de qué les pareció, qué modificarían. ¿Qué preguntas quedaron pendientes? También.
Pero bueno, yo creo que la idea general, espero que les haya quedado, que entiendan un poco más de este trastorno, de lo serio que es, del sufrimiento que puede generar y de lo necesario que es buscar ayuda profesional. Y a propósito de esa ayuda, nosotros estamos ofreciendo psicoterapia. Estamos Sí. ofreciendo psicoterapia individual, vía online. Hace poco hicimos una publicación en nuestra cuenta de Instagram, en las historias, y bueno, tuvimos una buena recepción. Les insistimos bueno, eso, continúen en contacto. Nosotros estamos ofreciendo una primera consulta gratuita, y en esa primera consulta se conversa un poco qué es lo que está pasando y se busca alguna solución. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.